¿Por qué tenemos que predicar la palabra? Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 8, verso 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe se levantó y se fue hacia el desierto. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñaste? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, subiendo o abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. Bendito sea Dios. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Padre, Dios Todopoderoso, sé que tú, oh Dios, eres el Dios Santo, el Dios bendito. Y que esta noche, Señor bendito, este día especial, oh Dios, Padre, nosotros pudimos encender una luz, tipificando la luz tuya. Pero hay gente que no entiende esa luz. Hay gente que no entiende que esa es la luz de Cristo. Hay gente que no entiende que esa luz alumbra aún aquel que se cree ignorante, aún aquel que se cree desvalido, aún aquel que se cree sin letras. Porque tú alumbras a las personas, oh Dios. Tú alumbras las vidas. Tú alumbras los corazones, oh Dios. Padre, esta noche, si no han entendido tu palabra, te ruego, Espíritu Santo, que toque las vidas, que toque los corazones. Porque es tiempo de predicar esta noche. Porque es tiempo de decirle a la gente cómo murió Cristo, qué hizo por nosotros, cuál fue el sacrificio vicario que hizo por nosotros. Señor, te pido, te ruego, te imploro, te suplico, Espíritu Santo, tú lo sabes hacer. Toca las vidas según tu voluntad. Toca el corazón del hombre, toca el corazón del joven, toca el corazón de la mujer. Toca en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regálele palmas al Dios poderoso, al Dios bendito y misericordioso. Gloria a Dios. Tiempo de predicar la palabra de Dios. Este es el tiempo de predicar la palabra del Señor. Dice la historia bíblica que un hombre de Candace, un hombre importante, un hombre que venía de adorar del templo de Jerusalén, un hombre que había llegado ahí. Quizás el predicador
había predicado la hermosa palabra que él iba leyendo, pero él salió confundido, pero él salió emocionado, pero a la vez no sabía lo que estaba leyendo, no sabía lo que decía la escritura. Dice la palabra de Dios que él iba leyendo del profeta Isaías, que él iba leyendo una palabra poderosa que habla de la muerte del Señor Jesucristo, que habla de ese Cristo redentor, que habla de ese Cristo poderoso, de ese Cristo que cambia, de ese Cristo que transforma, de ese Cristo que da vida, de ese Cristo que hace proezas con el ser humano, de ese Cristo que les levanta, de ese Cristo que restaura. Y el llamado para ir a predicar la palabra no era nada menos y nada más que Felipe, un hombre que había un avivamiento poderoso, un hombre que estaba viviendo su mejor momento, un hombre que estaba predicando la palabra de Dios en una cómoda ciudad. Y llega el Espíritu Santo y le dice: Felipe, es necesario que vayas al desierto. Es necesario que vayas al desierto, porque hay alguien que va por el desierto, hay alguien que va allí, y tú tienes que ir a hablarle la palabra del Señor. Tú tienes que ir a predicar la palabra. Hoy hay vidas que van por el desierto de la vida, que van caminando por el desierto, que van caminando sin saber que Cristo es el Dios todopoderoso, sin saber que Cristo cambia, sin saber que Cristo puede hacer que tú dejes la droga, sin saber que Cristo puede hacer que tú te restaures, sin saber que Cristo puede hacer cosas maravillosas en tu vida. Felipe entonces se va guiado por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo iba con Felipe y encuentran el personaje famoso de Candace, un hombre que iba leyendo la palabra, iba leyendo, pero él no sabía qué decía esa palabra. Quizás tú has tenido un ejemplar de estos en tu mano, pero tener un ejemplar de estos en tu mano no significa que vas a ser salvo. Tener un ejemplar de estos en tu casa no significa que tú ya eres salvo. Leer esta palabra no significa que tú vas a entenderla. Y dice que Felipe se le acerca a ese hombre. El Espíritu Santo le dice: acércate, acércate. Y Felipe se le acerca y dice que este hombre iba leyendo el profeta Isaías. Y él escuchó cuando iba leyendo. Dice que la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca, y en su humillación no hubo justicia. Tú sabes que iba este hombre leyendo de la historia de Cristo, la historia que dice Isaías 53, que dice Isaías 52, la iba leyendo, pero este hombre no sabía de quién se refería. Y Felipe se le acerca lentamente y le dice: hey, ¿entiendes lo que lees? Y la exclamación de este hombre fue tan humilde, pero tan llena también de interrogantes. Le dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me predique? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Iglesia de Cristo, es tiempo de predicarle a un mundo que anda en el desierto. Es tiempo de predicarle a vida que no entienden la palabra del Señor. Es tiempo de levantarlo y de predicar y de decirle al mundo que hay un Cristo que salva, que hay un Cristo que puede hacer proeza, que hay un Cristo de gloria. Es tiempo de predicar porque la gente no entiende. ¿Y por qué digo esto? Porque si tú entendieras, amigo, mujer que estás aquí, hombre joven, si tú entendieras esta escritura, tú no estuvieras en ese mundo de incertidumbre.
tú no estuvieras viviendo tu vida a tu manera. Tú no estuvieras allá apartado de Dios. Cuando esta palabra se lee y se entiende, uno le dan deseos de llorar, uno le dan deseos de gritarle al mundo, uno le dan deseos de contar que ese Cristo hizo cosas grandes. Este hombre iba leyendo y no entendía de quién se trataba. Quizás tú te han hablado de Cristo, has leído, pero tu problema es que no has entendido la palabra del Señor. Esa palabra que cambia, esa palabra que dice el Salmo 34, que es alumbra las vidas. Esa palabra que dice el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa palabra que dice en Romanos 5:8 que Él murió por cada uno del pecador. Esa palabra que dice San Juan 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa palabra que dice Salmo 138 verso 8 que Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Esa palabra que dice Isaías 41:13 que no temas porque Él está contigo. Esa palabra que dice San Juan 3:16 que de tal manera te amó a ti y a mí que entregó a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa palabra es la que tú necesitas entender, que Cristo murió por ti y por mí, que Cristo fue crucificado. Allí iba este hombre de Gandase, toda su opulencia, pero necesitaba que alguien se le acercara. Es tiempo de predicar la palabra del Señor, pero debes de acercarte a las vidas. Debes de acercarte al que no entiende. Debes de acercarte a aquella persona que no sabe que Cristo murió por ellos. A estas personas que están deambulando por la vida, es tiempo de predicar y enseñarle a la gente verdaderamente de quién habla la Escritura. La Escritura no habla más que de Cristo, de ese Cristo que vino a dar su vida por nosotros, de ese Cristo que vino en rescate por nosotros. Y comienza Felipe a explicarle. Dice la palabra del Señor, y yendo por el camino, Felipe comienza a explicarle y a enseñarle la palabra. Y este hombre reacciona. Este hombre dice: wow, ahora sí entiendo, ahora sé quién es Cristo. Vine al templo, pero no me habían enseñado. De nada sirve que tú vengas al templo si tú no eres enseñado en la palabra. Tú vas a seguir siendo ciego. Es tiempo de predicar la palabra para que las vidas sean salvas, para que las vidas vengan a Cristo Jesús, para que las vidas se den cuenta que allá afuera es una mentira, que allá afuera hay muerte y desolación, que el único que puede dar vida es Cristo, que el único que puede hacer que las cosas cambien es Cristo. Hay que predicar el evangelio para que la gente crea. Después de haberle enseñado, Felipe lanza la palabra más poderosa, el desafío más grande del ser humano, la palabra que este hombre necesitaba escuchar. Y le dice él: ¿qué tengo que hacer? Quizás en esta noche te estás preguntando: ¿qué tengo que hacer? Felipe le dice a este hombre: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Cree en el Señor. Cree que Él es el Hijo de Dios. Cree que Él te está llamando. Cree en Él. Cree en Él. Si crees, le dice, de todo tu corazón, bien puedes.
si crees, pero tienes que creer con todo tu corazón. No tienes que creer en un Cristo ficticio, no tienes que creer en una verdad a medias. Tienes que creer con todo tu corazón. Los que creen con todo el corazón alaban a Cristo, adoran a Cristo, viven para Cristo, no abandonan a Cristo. ¿Por qué? Porque creen. Felipe le dice lo que él quería escuchar: cree con todo tu corazón. El problema es que la gente cree con su mente. El problema es que la gente cree con sus emociones. El problema es que la gente cree de una manera diferente. Pero cuando tú crees con el corazón, tú no vuelves a ser lo mismo que eras antes. Tú no vuelves a ser el drogadicto, el alcohólico, la prostituta. Tú no vuelves a ser el mentiroso, el ladrón, el asesino. Tú te conviertes en una persona diferente cuando crees. Cree de todo corazón. Cree de todo corazón, le dice. Yo me imagino que ese momento confrontó al eunuco. Iba leyendo, pero no había creído. Y algo que me llama la atención, iba de adorar. Pues dice la escritura que había llegado a Jerusalén para adorar. Quizás lo vieron postrado allá, hincado. Quizás sacó su monedero para dar su ofrenda. Quizás salmió. Quizás se regocijó. Quizás dijo gloria a Dios, aleluya. Pero salió del templo sin haber creído. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando tú vienes aquí y sales del templo sin haber creído, ¿sabes? Entonces te vuelves responsable de tu propia vida. Entonces te vuelves juez de tu propia vida. Porque dice la palabra del Señor que viene por fe el oír esta palabra y ponerla en práctica. Y este hombre responde y le dice a Felipe: si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Aquí hay algo que quiero que tú tomes en cuenta. Vas caminando y vas en el carruaje de la vida. En esta hora vas por la vida transitando. Es necesario que detengas el carro de la mentira, que detengas el carro del orgullo, que detengas el carro del miedo, que detengas tu carro de la vida, que detengas tu carro donde estás viviendo apresuradamente. Este hombre, al creer, mandó a parar el carro y dijo: tengo que detenerme, tengo que encontrar la paz de ese Cristo. Detente, no sigas caminando por la vida sin Cristo. Por favor, para, haz un alto en tu vida. Es tiempo de predicar la palabra y la palabra te dice que tienes que parar. Para, detente ya. Esa vida que estás viviendo no le agrada a Dios. Esa vida que estás viviendo, estás a punto, si no entregas tu vida a Cristo, de que el diablo juegue contigo. ¿Y sabes qué hace el diablo? Viene a hurtar, matar y destruir. San Juan 10:10 dice esa palabra: detén el carro de tu vida. Ese carro te puede llevar al abismo, ese carro te puede llevar a la desgracia, te puede llevar a la muerte, te puede llevar a la miseria. Tenía el eunuco que detener el carro. Tenía que hacer un alto en su vida. Y cuando lo hizo, la gloria de Dios se manifestó. ¿Sabe qué sucede cuando tú paras el carro? Entonces tú te entregas absolutamente a Cristo. Ese carro puede circular sin ti. ¿Por qué no paras el carro en el que estás viviendo y te subes al vehículo de Cristo? ¿Por qué no te subes al carro de la salvación? ¿Por qué no lo intentas? De subirte
al carro de Jesús, al carro que no hay mentira, que no hay hipocresía, al carro donde está el amor verdadero, al carro donde el caos se convierte en paz, en tranquilidad, al carruaje donde el luto se convierte en alegría, donde la tristeza se convierte en gozo, donde las vidas rotas son restauradas. Y dice la palabra del Señor: y mandó a parar el carro y descendieron al agua Felipe y el eunuco y le bautizó. ¿Sabe qué es eso? Pertenencia. El bautizarte no te va a hacer salvo, pero te va a hacer pertenecer a una congregación, a tener identidad de servidor. Y dice, terminando este pasaje, cuando subieron de nuevo del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Sabe qué te dice Cristo en esta noche? Tú que has caminado por caminos tenebrosos de sufrimiento, es tiempo que de hoy en adelante retomes el camino del gozo y la felicidad. El funcionario de Candace dice que estaba sobre los tesoros de la reina. Era el tesorero de Candace, era un hombre pudiente, pero no había felicidad en él. El dinero no suplía su hambre y su deseo de Dios. Cuando dice la palabra y subió y siguió su camino gozoso, eso quiere decir que no había felicidad en su vida, que su gozo quizás era momentáneo, pero cuando conoció a Cristo y se entregó y creyó en Él, el gozo vino a su vida. Te estoy predicando la palabra del Señor y diciéndote que Cristo murió por ti. Que si no entiendes la palabra, Cristo murió por ti. Que Cristo te perdona tus pecados. Que Cristo quiere restaurarte a ti. Que Cristo no es un mentiroso más. Que Cristo no es un falso más. Que Cristo es la verdad, la vida. Que Él dice en Lucas 24:47: y que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Te estoy predicando al Cristo que perdona los pecados, al Cristo que no ve tu condición de estatus social, al Cristo que te ve como necesitado de su gracia, al Cristo que te ve leyendo muchas veces y no entiendes, porque si entendieras no anduvieras lejos de Cristo. Haz como el eunuco, atrévete. Detente un momento de tu vida, de tu agitada vida, y decide creer en tu corazón que Cristo es el Señor.